qué momento que estamos atravesando, ¿no? Hay como, o no sé cómo lo ves vos, te pregunto, si se está un poco recalentando el clima social. Mira, sí, podríamos decir cómo está el gobierno, ¿no? Y yo creo que más claramente que en otros momentos, mal con la gente, bien con el poder económico. Ese sería como el título que yo creo que hay que ponerle. Mal con la gente, en la cotidiana vemos, ¿no? De hecho, estas últimas semanas las imágenes en las filas de los colectivos dan cuenta también de un hartazgo por lo que escuchan uno en los móviles que les hacen, que es lo mismo que escuchamos los militantes en los territorios en los que estamos todos los días y en nuestros propios barrios y demás. Con lo que ya sabemos y que los datos también indican, ¿no? Pérdida del poder adquisitivo de los salarios, caída histórica en el consumo, en los niveles de consumo en supermercados y demás, cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo, pero al mismo tiempo un poder económico que logra sacar en el Congreso la modificación de la ley de glaciares, que seguro en un ratito conversamos de eso, que Milei podrá tener fijado en su Twitter ese tweet contra Mañeto, pero le deja pasar la fusión del grupo Clarín con Telefónica, un Paolo Roca, un dueño de FADE, que pueden ser insultados todo lo que quieran por el presidente de la nación, pero que obtienen la reforma laboral para poder despedir. Así que yo diría que con más claridad que en otros momentos, bueno, es un gobierno que está mal con la gente y muy bien con el poder económico. Así todo, viene a ganar las elecciones en octubre también. Bueno, sí, yo creo que ahí, primero que el escenario es dinámico, ¿no? Porque sí, en esas obvio. Elecciones veníamos poquitas semanas antes de un triunfo que parecía, según algunos analistas, que era ya el fin de la imagen del gobierno. Yo creo que es dinámico el escenario. Entonces tuvimos esas elecciones en septiembre en la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente permitieron reagrupar o forzaron al antiperonismo a reagruparse, y después, bueno, una elección nacional en la que al gobierno le fue bien, pero ante la que yo quiero por lo menos destacar para nosotros como un dato muy relevante, que fue más que nada la gente que no fue a votar, ¿no? Como un dato, ¿no? Para mí una pérdida en términos cuantitativos de apoyo al gobierno, pero que no necesariamente se traduce en una vuelta al peronismo, y creo que ahí está poco también el desafío que tenemos nosotros y nosotras desde el peronismo en esa apuesta por la representación. Pero creo que es dinámico. ¿Por qué crees que hay tanta gente que no fue a votar? Mira, para mí hay un análisis que viene haciendo hace mucho tiempo Cristina, que tiene que ver con la insatisfacción democrática, que tiene que ver con el identificar que hace ya muchos años, de hecho, ahora quiero decir algo de esto, hace ya muchos años que la política, por lo menos desde un plano institucional, se muestra menos capaz de resolver problemas concretos que tiene nuestra población. De hecho, el último gobierno que se fue con una plaza llena fue el de Cristina en 2015, ¿no? El 10 de diciembre de 2015, va el 9 de diciembre de 2015, con esa plaza llena, la última presidenta que pudo llenar la Plaza de Mayo, y desde entonces, y si se quiere, uno puede trazar hasta un paralelismo, ¿no? Hoy es 13 de abril, se cumplen 10 años de esa caravana Comodoro Pi, que fue la primera citación a Cristina a los tribunales de Comodoro Pi, y uno puede trazar un paralelismo entre la persecución y la proscripción y el empeoramiento de las condiciones de vida de los argentinos. Y la verdad es que sí, yo creo que hay un descreimiento, y si uno piensa también en las generaciones más jóvenes, en las que además muchas veces desde la dirigencia política yo creo que se les cae muy injustamente con esta mirada de si, bueno, fueron los que votaron a Milei, qué sé yo. Y bueno, la verdad que los que vivieron conscientemente en las generaciones más jóvenes, primero el gobierno de Mauricio Macri, después el gobierno del Frente de Todos, que todos acá reconoceremos que no satisfizo las expectativas ni de su propio electorado, y ahora el gobierno de Javier Milei, bueno, se entiende por qué es difícil que crean en la política. Bueno, yo pienso que por lo menos quienes pudimos vivir conscientemente los gobiernos de Néstor y Cristina, tenemos en nuestra historia reciente la demostración de que la política como herramienta de transformación, cuando da las peleas que tiene que dar, cuando tiene cabeza, corazón y coraje, bueno, le mejora las condiciones de vida al pueblo argentino, ¿no? Cuando se planta un país en términos de soberanía, ahora estamos reivindicando todos la recuperación de YPF, bueno, eso le costó, fue una decisión política a Cristina que le costó muchísimo enfrentamiento con sectores de poder. Bueno, ahora la festejan todos, ¿no? Incluso los que en ese momento votaron en contra. Y lo que quiero decir con esto, y te cierro la respuesta,
es que, bueno, quienes vivimos eso y sabemos que es posible, bueno, también tenemos la responsabilidad de contarlo, ¿no? Néstor y Cristina eran militantes muy jóvenes de la JP cuando peleaban por la vuelta de Perón y ni siquiera habían vivido conscientemente su gobierno. Entonces, digo porque también está esto, bueno, no, ya no se acuerdan. Bueno, está bien, pero fue nada del 2015, entonces sí, nosotros sabemos que se puede y hay que recuperar la confianza de la política y, bueno, yo creo sobre todo de no culpar a los pibes de cómo votaron, sino repensar qué hay que hacer para representarlos mejor. Está bueno eso que decís. Ahora hablamos de qué debería ser el peronismo o qué está haciendo, porque también puede ser un vértice. Pero quiero unir dos temas. Hoy presentaste con otras diputadas provinciales un proyecto de desendeudamiento familiar y que ahora te pregunto por qué enfocar en ese tema. Pero además hablas de los jóvenes y leía recién, lo quiero leer acá porque no lo quiero decir mal, un informe de Provincia de Microcréditos que me pasaron justo recién en la empresa del Vapro que da unos números terribles de irregularidad crediticia. Justo en el segmento joven de 18 a 21 años se aproxima al 40% la mora en ese segmento. Entonces vinculo los dos temas y te quiero preguntar, bueno, ¿por qué trabajar en desendeudamiento familiar y qué pasa con los pibes también en esto que ven ustedes como problemática? Bueno, primero hay un registro que todos y todas tenemos, ni siquiera hay que ir a las estadísticas porque está en los distintos segmentos sociales. Además, en los sectores populares es más pronunciado, pero todos o estamos endeudados o en nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de laburo están endeudados. Deuda con la tarjeta de crédito, endeudamiento con la tarjeta de crédito para ir al supermercado a veces, deuda con las billeteras virtuales para pagar la deuda con la tarjeta de crédito, deuda con un amigo para pagar la deuda con las billeteras virtuales. Entonces, esto que parece ser una sensación y que yo quiero decir, para muchos quizás es un problema de uno que no se supo organizar, no, esto es un problema generalizado y tiene que ver con el modelo económico de Milei. Los números dan cuenta de que no es un problema solamente entre dos privados, sino que es un problema estructural, social, hoy en día, y por eso nosotras con Julieta Campo, diputada nacional por la provincia de Chaco, y con Gabriela Esteves, diputada nacional por la provincia de Córdoba, y con otros compañeros y compañeras del bloque de Unión por la Patria que también firmaron el proyecto, presentamos un proyecto de ley de desendeudamiento familiar, que lo que plantea concretamente es la creación de un programa en el que a solicitud de los deudores se tengan que sentar las entidades financieras, los bancos, y las entidades no financieras, las billeteras virtuales, a renegociar esa deuda que tienen los ciudadanos y ciudadanas con un tope que es hasta los ciudadanos endeudados que represente hasta un 30% de sus ingresos y hasta un miembro por grupo familiar, entendiéndolo como un problema de las familias. Hay muchos proyectos de Unión por la Patria presentados. Para nosotros eso es bueno, da cuenta que hay una preocupación del peronismo por este tema. De hecho, la primera en identificar esto antes de que empiece a ser titular una vez por semana en los grandes medios fue Cristina el año pasado. Pocos días después de la sentencia que la condenaba, ella mandaba un audio, creo que era un plenario de la bancaria, y después lo volvió a decir el 17 de octubre en el audio que manda a Parque Lezama, empezó a señalar el problema del endeudamiento familiar, ¿no? Como aparte algo que va de la mano, ¿no? El endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional y el endeudamiento de las familias argentinas. Así que presentamos este proyecto, se suma a tantos otros, creo que Vane Siley estaba también presentando uno muy interesante. Para nosotras es importante en la propuesta que construimos que el Estado no pone un peso, el Estado se ocupa de arbitrar y de obligar también a las entidades que prestaron a este riesgo, bueno, de que se hagan cargo de que van a tener que reestructurar la deuda. Eso es importante, te interrumpo porque era una de las críticas a algún otro proyecto vinculado con el tema de que en realidad lo terminaba pagando el Estado en la irresponsabilidad de la fintech, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, y después habrá que pensar también en una regulación para la fintech porque es bastante distinto el perfil de la deuda que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Y resalto la palabra ciudadanos porque está pensado en términos de individualidades, sino de personas jurídicas, sino de personas físicas. La deuda que tienen con bancos o con entidades financieras de crédito es bastante distinta a la que se tiene con lo que se llama entidades no financieras, que son las billeteras virtuales. ¿Por qué? Porque estas últimas, al no estar sujetas a la misma regulación, tienen tasas muchísimo más altas. Tienen una cantidad de incremento, primero en la morosidad y incremento en la cantidad de deudores muchísimo mayores, descomunal, han sumado como 5 millones de deudores. También es la facilidad con la que abrís el teléfono, en 2 clics sacás un Exacto. crédito.
Nadie Mucha te gente pregunta que por ahí nada. no sabe que borrás la app, que te vas y no te fuiste de ningún lado y es una deuda que se Claro. acumula. No, y a mí me parece además que hay un enfoque que por lo menos para nosotras es el que elegimos al construir el proyecto, que es que esto no es un problema de educación financiera, porque después está la mirada que quizás se puede explorar para segundas o terceras líneas de prioridad de, bueno, esto es un problema de la irresponsabilidad y de la falta de educación de quien toma deuda. No, es un problema del modelo económico que está llevando a los argentinos a que no tengan otra opción que buscar cómo endeudarse para pagar servicios básicos. En el fino igual te la discuto porque me parece que sí, que la educación financiera es necesaria desde el punto de vista de entender por lo menos qué es lo que vos estás haciendo, por ejemplo, cuando pagás el mínimo de la tarjeta de crédito. Que hay mucha gente que no sabe qué es lo que implica pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, piensa que es pagar lo mismo que pagar el saldo total y en realidad después te matan con la tasa de interés. Digo, hay gente que paga el mínimo porque no le queda otra, obviamente. Perfecto. Lo tengo clarísimo, pero digo, también me parece que es importante la educación, es Sí. una herramienta. No quiero decir que no sea importante, lo que quiero decir es que si hay un problema generalizado y hay determinadas entidades que se aprovecharon de que la gente no entendía muy bien los créditos que estaba tomando, bueno, yo prefiero poner la mira en la responsabilidad de esas entidades, porque si no, finalmente lo que hay es una transferencia de ingresos de los trabajadores y trabajadoras a las entidades bancarias, porque si lo que hicieron fue tomar una deuda con tasas que están absolutamente desfasadas respecto a la inflación, al poder adquisitivo, bueno, finalmente eso también es una transferencia de ingresos del salario de los sectores trabajadores a las entidades financieras. Pero solo... El otro día, y lo voy a citar porque hizo un trabajo muy bueno, nuestro compañero Hernán Nucera, que trabaja en Futurock y en C5N, y el informe lo hizo para C5N, fue a distintos barrios del conurbano y el promedio era que en 4 cuadras te encontrabas con 10 financieras, de esas que te dicen préstamo ya, tu libertad al instante, viste, como que son siempre además palabras que son muy... te cautivan, digamos, y que después no solamente te matan con los intereses, sino anda a que tal vez no te persigan hasta abajo de la cama si te atrasaste 1 o 2 meses. Bueno, eso es de lo que más nos costó pensar en el proyecto, de hecho, cómo alcanzar a esos prestamistas que ni siquiera constituyen entidades registradas y demás. Pero bueno, sí creo que está sobre la mesa que es un problema de orden social, que es un problema vinculado con el modelo económico. Y yo veo muchas personas además que tienen mucha vergüenza de estar endeudados, que sienten mucha culpa y bueno, esto es un problema estructural, es un problema de modelo económico, tiene que haber soluciones del orden de lo estatal, ¿viste? No, porque si no después van a empezar, no, esto es un problema entre privados, porque y no, bueno, si tenés estos niveles de morosidad y tenés estos niveles de cantidad de gente endeudada, porque si uno mira en cantidad de plata, capaz no es tanto, pero en cantidad de gente Es el drama de cada familia. Por eso, así que bueno, bienvenido que haya muchas iniciativas del bloque. El tema no es que haya muchos proyectos del bloque, que algunos nos decían, bueno, pero ya presentaron, bueno, hay un montón. El problema no es ese, el problema es que el gobierno no lo quiera tratar. ¿No? Bueno, No, es que el gobierno, paradójicamente, ya encontró una moneda de cambio a esto, porque también en la reforma laboral se había discutido que las billeteras virtuales puedan... que se pueda cobrar el sueldo a través de las billeteras virtuales. Obviamente esa puja la ganaron los bancos porque no quedaron ahí las billeteras virtuales, pero la billetera virtual, por ahí esto mucha gente no lo sabe, se quedaron con otra cosa, que es que días después de la reforma laboral, el gobierno lo que implementó es el código de descuento en las billeteras virtuales. ¿Qué es el código de descuento? Es ese código por el que a un trabajador le pueden descontar directamente del recibo de sueldo. Por ejemplo, un crédito de una mutual, bueno, las billeteras virtuales no podían acceder a eso, que es muy tentador. ¿Por qué? Porque es un cliente cautivo. Y la respuesta que encontró el gobierno fue eso, darle acceso al código de descuento de los recibos de sueldo también a las billeteras virtuales. Por eso es un gobierno que está mal con la gente o que está cagando a la gente y que está muy bien y haciéndole muchos favores a un poder económico que yo creo que lo tienen de empleado a Javier Milei. Bueno, yo te llevo un poco a esto que planteas y que planteabas antes de... estamos todos de acuerdo porque se reflejan todas las encuestas en un clima social, que hay una caída en la imagen de Milei, que hay muchos votantes que están, no sé si todos arrepentidos, pero sí que están disconformes o se les cortó un poco la ilusión y que no necesariamente eso se traduce en una mejor posición política para el peronismo respecto a sus votantes. Y ahí un poco que
que nos cuentes dónde están parados hoy, porque también hubo muchas quejas respecto a todo lo que pasó el año pasado, de otra vez la interna, otra vez la pelea, que Kicillof, que la Cámpora, ¿Qué están pensando hoy y qué está pensando sobre todo la posición de la Cámpora, ¿no? para respecto a 2027? Bueno, lo primero que hay que decir es que evidentemente hay un desorden y un problema en términos del peronismo que tiene ni más ni menos que ver con que la conducción está presa y proscripta, ¿no? Digo, porque a veces queremos hacer análisis y no tenemos en cuenta que el factor de la proscripción de Cristina es una causa del problema que está atravesando el peronismo en términos de representación. No es casual, fue un plan de los sectores de poder para que hoy nos encontremos en esta disyuntiva. Y de hecho vos me hablas de lo 27 y por si se viene después la pregunta de los candidatos y demás. Y bueno, la persona que les gana está presa y proscripta. Yo no me voy a resignar a que el poder real me empuje a pensar cualquier otra alternativa, cuando lo que nosotros tenemos en claro es que la persona que mejor puede construir una alternativa e ir incluso a las urnas está presa y proscripta. Y no todos lo tienen en claro igual. Bueno, yo creo que sobre todo la gente en los barrios y aquellos que son conscientes que la última vez que estuvieron mejor fue con el gobierno de Cristina, lo tienen bastante claro. Quizás algunos dirigentes se olvidan. Bueno, yo creo que esos dirigentes en todo caso se alejan de la gente y no constituyen más autoridad, quizás algún reconocimiento a algunos grupos económicos que son precisamente los que quieren correr de la cancha a Cristina. Pero me parece que la situación que tenemos está concretamente vinculada con la proscripción de Cristina, y por eso traía al principio de esta charla el elemento de los 10 años de la caravana a Comodoro Pi, porque efectivamente fueron 10 años de un plan de persecución que termina, o que en este momento está en el momento de la proscripción a Cristina, que incluyó en el medio un intento de asesinato, y acá para quienes tienen la convicción de que ese intento de asesinato a Cristina fue más o menos premeditado, bueno, yo lo que tengo para decir es que la sentencia en la que se condena a Sabac Montiel reconoce explícitamente la influencia de los discursos de odio y de la violencia política en el hecho de que alguien haya ido a gatillar en la cabeza de Cristina. Entonces, ya te dejo. Sí. Esos 10 años, lo que uno puede ver también es que el partido de la proscripción coincide con el partido de la deuda, ¿no? Uh-huh. De la misma manera que en el 55, cuando derrocaron a Perón, una de las primeras cosas que hicieron fue que Argentina ingrese al Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo sé que con esto no te estoy respondiendo quizás la pregunta que pudiese venir respecto a la candidatura, sino una respuesta que para mí es más estructural e integral, sobre que nuestra principal candidata, bueno, parte del plan de ellos es que está presa y proscripta, y nosotros vamos a construir las condiciones de posibilidad para seguir fortaleciendo la representación que Cristina tiene de cara a la gente, y que es ni más ni menos que lo que ella dijo en esa entrevista con El Gato Silvestre, en la que anunció que quería ser candidata y que pocos días después motivó la sentencia que la proscribió, en la que ella dijo, ¿se acuerdan? El Gato le dice: Cristina, el peronismo tiene que volver a enamorar, y Cristina dice: yo creo que tiene que volver a representar. Bueno, para mí esa definición de Cristina es línea para ejercer y para llevar adelante nuestra acción militante de hoy, y eso se hace desde la organización, desde los lugares de representación que ya tenemos conquistados, desde la capacidad de otros compañeros y compañeras, los gobernadores que quieren jugar, los compañeros y compañeras que desde distintos lugares de referencia también logran generar una representación, una esperanza, y bueno, y todo eso para mí tiene que acumular en la que sin duda tiene la mayor cantidad de posibilidades y de condiciones, no solo de ganarle a Milei, sino de gobernar bien. Así que... Pero ahí te hago un punto, Lucía. ¿De verdad te parece que es tan lineal que aquel que piensa que puede haber una representación que no sea Cristina trabaja para el poder económico dentro de la oposición? Probablemente. ¿No puede alguien, y también te retomo a Cristina, cuando Cristina decía agarren el bastón de mariscal, tienen que venir otros? Y sí, no para dárselo en la cabeza entre sí, ¿no? Y sobre todo no para darle la espalda si alguien toma a ella. Yo no creo que sea necesariamente... Las internas en el peronismo yo no creo que sea con un cafecito. Necesariamente tan lineal. Probablemente si esa vocación de representar va acompañada del desconocimiento de la conducción, bueno, capaz no es tan lineal, pero seguro que es funcional. Para mí ahí en no darse cuenta de eso o fingir demencia con eso, bueno, yo por lo menos tengo una diferencia importante. Pero voy más allá, que tampoco sé si es así, ¿no? Pero supongamos que alguien quiere desafiar a la conducción.
¿por qué? No sé, puede pasar, me parece, en cualquier movimiento político, en cualquier, o sea... Pasar puede pasar, le pasó a Perón también, no quiere decir que esa persona o ese sector trabaje para... Le pasaba a Perón. Estaban los que desconocían la conducción de Perón o intentando reconocerla en palabras, planteaban que, bueno, que el viejo estaba muy lejos y que ya estaba para la jubilación y que había que darle lugar a determinados cuadros que estaban en el país. Bueno, hubo otros que apostaron a la vuelta de Perón y también hubo un momento en el que Perón eligió un delegado y demás. Por supuesto que apelar o tener la vocación de representar siempre va a ser bienvenido. De hecho, yo comparto que tiene que ver con esa definición de tomar el bastón de mariscal. Yo creo que es un mal ejercicio de la vocación de representar hacerlo desconociendo a quien, fue la mejor presidenta de la Vuelta a la Democracia, junto a Néstor, para quienes tenemos algún nivel de conciencia política de todos los gobiernos. Te doy otro ejemplo. En algún momento, ¿no? Concretamente, hubo una pelea, una discusión, un distanciamiento y un enfrentamiento público entre Cristina y Massa. Massa se fue, enfrentó a Cristina y al kirchnerismo en las urnas. Y hoy por hoy, yo tengo entendido, no sé si todos los días, pero hablan casi todos los días. Fueron aliados en el último proceso electoral. Y hasta entiendo que, que la Cámpora tiene en general una muy buena relación, Máximo Kirchner con Massa. Digo, esos procesos en la política también se dan. Relación y vocación de discutir y construir, sí, por supuesto, con todos aquellos que entiendan que hay que construir una alternativa para volver a representar. Y por lo menos voy al punto de que Massa es alguien que en su momento esto corre por mi cuenta, que enfrentó a Cristina. Bueno, perfecto. Nosotros seguimos estando en el mismo lugar y Massa en algún momento se volvió a acercar. Digo, nosotros no es que cambiamos de mirada de parecer, quizás él en algún momento consideró, y también esa fue un poco la propuesta de 2019 que construyó Cristina, la estrategia electoral, también en las condiciones en las que ella leía que si era ella iba a haber una sentencia apurada en términos de proscripción. Y bueno, y se construyó ese frente. Por supuesto que hay que discutir con todos los espacios que entiendan que el movimiento nacional y popular y que el justicialismo tiene que ser la columna vertebral de la construcción de la alternativa para poder dejar atrás este presente de dolor y en particular ganarle a Milei y gobernar bien, porque no alcanza con ganarle, ya lo vimos en el 19. Ya van varios dirigentes que me hablan de una gran paso, una gran interna en el peronismo, tipo, me lo dijeron así literal, que vayan 5 candidatos, que ganen el mejor y todos vamos atrás de ese. Seguramente uno sea Axel Kicillof, porque es que ya, digamos, está públicamente casi lanzado como precandidato presidencial. Hoy se lanzó públicamente Juan Grabois, se habla de ex gobernadores o gobernadores. ¿Cómo ves esa idea de una gran contienda, una gran interna peronista para después elegir el candidato o candidata que vaya a competir por la presidencia? Yo, como les decía antes, entendiendo que nuestra principal candidata y la que le gana a Milei está presa y proscripta, creo que nuestros esfuerzos hoy tienen que estar sobre todo direccionados a seguir fortaleciendo su representación y que en esa representación y en esa capacidad de conducción también se construya la estrategia electoral del 27, que si tiene que ver con ese proceso será, y si no, bueno, también hay momentos, ¿no?, en los que la sociedad nos demanda, pero pónganse de acuerdo, vayan todos juntos, y después que dice, vayan todos interna, también hay que ir interpretando y construyendo, y yo creo que en eso, tenemos a la mejor de todas con nosotros, y yo, por lo menos realmente creo que hay que acumular fuerza ahí. Entiendo lo que decís como muy alineado con ese discurso cuando Máximo Kirchner dijo basta de Sciollis, ¿no? Para armar de nuevo, basta de Sciollis, en el sentido de esta vez estaría bien, Alberto, Scioli, estaría bien ir con un propio, aunque sea esa interna, y medirse. O sea, que hoy en día el que mejor va a representar a la Cristina está claro que, yo creo que está claro que no va a ser Kicillof o Uñac, va a ser, no sé, Guado de Pedro, quien sea, pero alguien que represente la idea de Cristina hoy. O puede llegar a ver, o pensás que estarían de acuerdo o mirarían bien que haya una negociación así más de consenso. Mira, yo ya acá honestamente creo que un poco con la situación también que está atravesando nuestra gente, empezar a revolear ya candidaturas y estrategias electorales, a mí por lo menos me parece que no se corresponde. Entiendo con la, en el buen sentido no despectivo de la palabra, ansiedad de encontrar esas soluciones en términos electorales. La comprendo,
pero me parece que hoy el trabajo pasa mucho más por la cercanía con la gente, por la territorialidad, por la construcción de propuestas, hablábamos hace un rato del proyecto en desendeudamiento familiar. La semana pasada Máximo Kirchner presentó un muy buen proyecto para hacerle frente a la situación del aumento de las naftas. Bueno, me parece que tiene un poco más que ver con la capacidad organizativa, la capacidad de representación y no tanto con andar ahora revoleando candidaturas. Por supuesto que a mí esa definición de Máximo de no más Sciollis me representa y me interpela y me ilusiona. Y me ilusioné cuando en el 23 Cristina dijo mi candidato era Guado de Pedro, y me ilusioné en un buen sentido, pensando que si en ese momento lo era, bueno, un candidato de esa generación también se va a poder construir eventualmente. Pero bueno, yo no me resigno a las intenciones del poder real de que como Cristina está presa, nosotros empecemos a pensar otros candidatos y candidatas. Creo que hay que, como decía, seguir acumulando la fuerza en la figura de ella. Dijeron Guado, entiendo que esta semana viajan con él a la cabeza una comitiva al Congreso, no sé si es un congreso, a la Internacional Progresista, vamos a decirlo así, que va Sheinbaum, va Orsi, va Lula, y van varios diputados y dirigentes de la oposición. ¿A qué van? ¿Qué se juega ahí? Hay un foro por la democracia que organizan Pedro Sánchez, Lula, ahora va a ir Claudia Sheinbaum, que me parece un dato muy interesante, y desde el Partido Justicialista hay una comitiva que encabeza Guado de Pedro. A mí me toca ir invitada por la Organización Iberoamericana de Juventud, también con la secretaria de JP del partido, que es Valentina Morán, va Ofe Fernández también, y distintos compañeros y compañeras con representaciones partidarias o parlamentarias. Y la verdad que en un contexto, primero mundial, como el que estamos viendo, de avances y retrocesos de derechas extremas, bueno, es importante que haya un espacio en el que se piense la democracia y en la que, y esto tiene que ver con lo que nosotros queremos llevar ahí, se pueda discutir en qué consiste esto que Cristina venía planteando de la insatisfacción democrática. ¿Qué tenemos para decir desde Argentina respecto a la democracia? Bueno, primero que tenemos un presidente que accedió vía elecciones democráticas, pero que se está llevando puesta gran parte de los mecanismos institucionales y democráticos que tenemos en el país, que seduce con indultar a los genocidas, que tiene una vicepresidenta que reivindica la dictadura cívico-militar, y que la presidenta del principal partido de oposición en este país está presa y proscripta, que es algo que acá en esta reunión, en esta charla ya dijimos muchas veces, pero que nosotros creemos que es importante ir a decir a un foro que discute la democracia a nivel global, y también poder inscribir la proscripción de Cristina en el marco de lo que fue el proceso de persecución a los líderes populares de la región. Va a estar Lula ahí, que estuvo preso y que después fue presidente. Va a haber compañeros y compañeras de la militancia de Ecuador, de la militancia de Bolivia, no sé, pero bueno, hay que hablar de los procesos de esa década ganada latinoamericana que se enfrentó a un poder global norteamericano en muchos casos y a ciclos de endeudamiento a los que habían sometido a nuestros países. Digo, Lula y Néstor echan al Fondo Monetario Internacional. Bueno, la presidenta, la compañera Néstor hoy está proscripta, quien continuó esa política de desendeudamiento durante su presidencia, y Lula también fue preso. Entonces, hay que poder enmarcar la persecución y la proscripción a Cristina en ese proceso de lawfare a los liderazgos populares latinoamericanos. Y se eso le pega mucho a la palabra progresismo, incluso desde adentro del peronismo ahora, ¿viste? Hay como una moda de bueno, eso, ¿no? La Internacional Progresista es la denominación de ese espacio. Nosotros siempre que vamos a un espacio así aclaramos que nosotros somos justicialistas, que somos del campo nacional y popular. Yo por lo menos en cada... Ver qué decía, porque yo siempre en las instancias con compañeros y compañeras de otros espacios políticos latinoamericanos, sobre todo... Después se enoja Guillermo Moreno, si no. Bueno, algunos hablan de izquierdas, otros hablan de progresismos. Nosotros acá hablamos de justicialismo y de movimiento nacional y popular. Claro, no es lo mismo la denominación europea de eso. Claro, y capaz en España sí es popular y piensan en el PP, claro. Pero bueno, nosotros acá somos el campo Ahora nacional con popular. Milei no está bueno volver a reivindicar un poco el progresismo, porque me acuerdo incluso en toda la etapa kirchnerista, también hacia adentro había como una chicana, no, vos sos más progre, no sos peronista. Me parece como que ahora que Milei bastardeó tanto al progresismo, o digo desde la derecha, se volvieron a poner de moda un montón de cuestiones que, bueno, ya rozan la discriminación o son discriminatorias concretamente. ¿No te parece como que hacia la interna tiene que dejar de haber como tanto prejuicio de tal es más peronista, tal es más progresista, más comunista? ¿No lo ves? ¿O qué pensás respecto a eso? Yo soy peronista. Y entiendo que en nuestro país y por la historia de nuestro país a veces se utiliza el concepto de progresismo
para autodenominarse determinados sectores que precisamente se quieren desprender de lo popular que acarrea el carácter popular que define al peronismo, y por eso creo que surge muchas veces la distinción. Creo que a nivel global se utiliza el concepto de progresismo para identificar a los movimientos que están por la ampliación de derechos y no en el sentido contrario, por la reacción, o digamos, podemos oponer progresismo a reaccionario. Bueno, nosotros claro, en términos de ampliación de derechos creo que claramente ocupamos ese espacio en este país, pero me parece que nuestra identidad en términos de peronismo y justicialismo tiene la suficiente doctrina como para tener que amoldarnos a conceptos que por ahí funcionan en otros espacios, porque creo también que cada pueblo encuentra sus movimientos de liberación, de soberanía y de ampliación de derechos, como en otros países de Latinoamérica se hablan de izquierdas y son movimientos muy hermanos a lo que fue el peronismo acá, pero acá tenemos nuestra identidad y la reivindicamos, y nosotros somos peronistas y sabemos que a muchos movimientos del mundo les cuesta entenderlo porque, bueno, es así, maravilloso, es único y es nuestro. Lucía, la última, ¿sentís que hay mucho prejuicio con la cámpora? Sí, claro, pero no es un prejuicio casual, es un prejuicio alimentado y sembrado por los grandes medios de comunicación que se desarma, te diría fácilmente en el cara a cara, que se desarma incluso cuando mirás cómo compañeros y compañeras de la cámpora son elegidos por sus propios vecinos para que los representen. Quizás el ejemplo más conocido es la propia Mayra como intendenta reelecta en Quilmes, con resultados históricos y así como Mayra, hay tantos otros intendentes e intendentas en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país. La semana pasada yo estuve en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en la vigilia de Malvinas, y estuvimos con Walter Woto, que es intendente de Ushuaia y es un compañero de nuestra organización, y así tantos. Entonces sí, es un prejuicio que no es casual, que está sembrado, que está diseñado, que está fomentado, y yo la verdad que estoy bastante contenta con que nos cuestione el Grupo Clarín, y cuando veo quienes nos atacan, asumo que algo bien estaremos haciendo, y cuando vamos a los territorios y a los barrios y no falta el vecino que nos dice: no pareces de la cámpora. ¿Pero y cuántos militantes más de la cámpora conoces? No, los de mi barrio, que esos son buenos. Bueno, pero que son más parecidos. El Grupo Clarín es una cosa, pero después también hay que desarmar ese prejuicio, absolutamente, ¿no? Pero sí, pero mis compañeros lo pagan. Yo puedo hablar del orgullo de que te señale el Grupo Clarín, pero mis compañeros lo pagan en la calle. O sea, mis compañeros pagan el ir con la remera de la organización y saber lo que puede significar que algún argentino o argentina, que quizás con los problemas que tiene y con lo que le bajan de línea de grandes medios de comunicación y demás, puede creer que es, pero militamos todos los días por la felicidad de nuestro pueblo, por organizar las comunidades en las que construimos, por tejer lazos de solidaridad, por intentar organizar frente a los grandes golpes que este gobierno le asesta a las familias argentinas, con movilizar contra la reforma laboral, con organizarnos para frenar la modificación de la ley de glaciares. No la pudimos frenar, perfecto, vamos a ir para adelante igual, en algún momento la vamos a dar vuelta, y eso se va desarmando. La verdad es que han pronosticado el fin de la cámpora tantas veces. Me acuerdo de las tapas de Clarín del fin de ciclo, me acuerdo de cada uno de los titulares en los que nos diagnosticaban como fin de una etapa, y la verdad que uno ve la columna del 24 de marzo que pudimos hacer este año, después de la cual además se han sumado una cantidad de compañeros a militar desde el 24 de marzo hasta acá, y me pasaban los números de los mensajes y demás que nos habían llegado, y solamente por redes sociales nos escribieron 750 personas para sumarse a militar, que va de la mano de lo que está pasando en los barrios, en los territorios, y que también creo que es un poco una respuesta a cómo está el gobierno. Bueno, la gente se está sumando a militar para enfrentar a Milei y para construir una alternativa. Eso para mí es de lo mejor que podemos describir en términos de lo que hace la cámpora, y bueno, es esa foto del 24 de marzo que pudo pasar por San José, que pudo llegar hasta la Plaza de Mayo, que pudo entregarle a los hijos el pañuelo que Cristina tenía en su balcón para que los hijos lo puedan mostrar en escenario. Después ellos fueron a saludarla a Cristina San José. Bueno, todo eso y lo que eso demostró y motivó en un montón de gente que ahora se quiere sumar a militar, compensa por demás esa estigma que le cargan a la organización. Lucía, gracias por venir, Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por el estudio y el programa nuevo. Estamos acá, nos estamos armando todavía. Esto es como si fuese una especie de mesa de redacción que abrimos a la gente. Esto estaba mirando antes de... a los invitados. ¿Qué significó esto? ¿Hicieron como una clase hoy?
es como un poco nuestra guía, el pizarrón. La idea en general era que yo me pare en algún momento y empezar a repasar lo que teníamos en el pizarrón. Lo que pasa es que no nos da la técnica para hacerlo, vamos a ser 100% sinceros. Entonces medio que quedó de fondo el pizarrón, que a mí me gusta tenerlo de fondo porque es un poco interpretar algunas de las cosas que están pasando. ¿Cuál te llamó la atención, Lu? Yo veía lo de PAMI y no quería dejar de decir que están desmantelando el Remediar, un programa de medicamentos También, que era sí. realmente modelo, que durante los gobiernos de Néstor y Cristina se fortaleció muchísimo. Veo a Adorni y creo que vamos a estar todos ¿Por qué de está acuerdo. teniendo un maxi kiosco Adorni? Porque quedó viejo. Quedó viejo. Porque hablamos de los kioscos de Adorni, algo así en algún momento. Para mí Los viejos- hay los viejos siguen que... vigentes. Hay que sumarle, bueno, ahí tenés a Karina, le podemos sumar el 3% y a Milei hay que sumarle Libra, ¿no? Porque no vaya a ser que con el escándalo de Adorni estén tapando el de Libra y el del 3% de Karina, que a su vez tiene que ver, y vuelvo a PAMI, con las pensiones por discapacidad. Le querían contar las costillas a los discapacitados a ver si podían acceder a una pensión y al final era para que se la quedara Karina. Y que todo esto no nos tape que el problema es el modelo económico, ¿no? Porque esto está pasando, pero podría no estar pasando e igual este gobierno sería una mierda para la gente. Le puedo preguntar, chiquito, por esa foto, la de Dante Gebel. Me dijeron que vos estabas como medio obsesionada con este tema. No. Esto es culpa de la provincia. Ella es la primera gebelista, periodista gebelista. Cero. Pero lo Diana. estamos siguiendo periodísticamente y a todos les pregunto, ¿qué pensás de esto? Yo A lo ver estoy si- siguiendo un poco a través tuyo, debo decir. Bueno. Así que bueno, ahí mirando. Creo Mirando, que hay que ocuparnos sí. de lo nuestro, de la Bien. representación que hay que ampliar en el peronismo. Gracias por venir, Lucía. Gracias a ustedes, Gracias. que estén bien. Lucía Cámpora, diputada nacional, secretaria general de la Cámpora, vino a hablar de todo. Hace viene.